Un lujoso carruaje avanzaba hacia el condado Crown y en su interior viajaba la princesa Piari. Ella no podía dejar de pensar en las palabras de la reina: si el condado aceptaba el tratado de paz, ella sería recompensada con estabilidad y una vida tranquila, algo que anhelaba con todo su corazón. De repente, el carruaje se detuvo y un caballero llamó a Piari. Princesa, los caballeros necesitan un tiempo para comer antes de cruzar la frontera. ¿Podría concedernos un momento? Está bien, también aprovecharé para comer, respondió Piari. El caballero asintió y prometió traerle su comida. Emocionada por salir al fin del castillo, Piari decidió dar un paseo. Pero pronto notó que no había nadie cerca. Pensó que tal vez los caballeros habían salido a cazar, sin sospechar nada extraño. Entonces, por casualidad, escuchó una conversación que heló su sangre. ¿Cuánto creen que pagarán por matar a la princesa Piari?, decía uno de los caballeros. Ya puse el medicamento en su comida. Caerá dormida en cuanto lo pruebe. No se equivoquen, debe ser rápido y sin dejar rastro. En ese instante, Piari comprendió la terrible verdad: la habían enviado con una misión que en realidad era una sentencia. ¿Cómo podría escapar? Solo su tío, que vivía lejos en el oeste, podría ayudarla. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la desesperanza la invadía. Uno de los caballeros preguntó: ¿entonces la eliminamos aquí? Se suponía que lo haríamos después de cruzar la frontera. El otro respondió: el plan cambió porque la familia Crown envió caballeros para escoltarla por la frontera. La noticia le dio un poco de esperanza a Piari. Si lograba salir de Moreón, quizás podría salvarse. Con determinación, corrió y se ocultó. Los caballeros la buscaban, conscientes de que ella sabía la verdad. Piari se reprochó no haberse entrenado en la espada, extrañando a su madre más que nunca. Al llegar a un río, intentó cruzarlo, pero fue descubierta. «¡No se acerquen!», gritó, levantando una piedra como defensa. Los caballeros se burlaron, y uno puso una espada en su garganta. Así es como se hace una amenaza de verdad. Deja de jugar a ser una niña. Con voz temblorosa, Piari preguntó: ¿por qué la reina quiere deshacerse de mí? El caballero respondió con frialdad: ¿qué mejor manera de iniciar una guerra que acusar a los Crown de matar a la princesa? Piari no podía creerlo. La reina era más astuta de lo que imaginaba, podría atacar a los Crown mientras se deshacía de ella. Justo cuando el caballero levantó la espada para dar el golpe final, una flecha atravesó su brazo. Los demás caballeros gritaron: ¿qué fue eso? ¿No es ese el hijo de la familia Crown? A caballo, con arco en mano, apareció Siberia frente a ellos. Con expresión severa, Siberia bajó del caballo y entró en el río con paso decidido. Frente a él, una joven en estado lamentable apenas logró alzar la voz. ¿Qué está pasando?, preguntó, con los ojos fijos en ella. «Ayuda», susurró Piari con voz entrecortada. Y de pronto, reuniendo toda la fuerza que le quedaba, corrió hacia él y se aferró a sus brazos. «Ayúdeme, por favor». Siberia notó el mal estado en el que se encontraba. Al otro lado del río, los caballeros gritaban con furia: «¡acaben con ellos!». Con calma, Siberia le colocó su capa sobre los hombros. «Escucharé la situación con tranquilidad», dijo, colocándola tras de sí mientras desenvainaba su espada. Pero, a juzgar por los uniformes, son caballeros del reino Moreón sin rastro de honor. Minutos después, el campo había quedado en silencio. 7 caballeros yacían derrotados. Piari apenas podía respirar, su corazón latía con fuerza. Nunca había visto una habilidad tan demoledora, la fama de los Crown no era exagerada. Pero Siberia no estaba satisfecho. Al verse superados, los caballeros habían ingerido veneno. Ninguno sobrevivió para ser interrogado. «¿Se encuentra bien?», preguntó, volviéndose hacia ella. «Sí, muchas gracias. Mi nombre es Piari». Siberia la observó con detenimiento. «¿Piari? ¿No es usted la princesa del reino Moreón?». Solo para confirmar, ¿ellos eran caballeros de su reino? «Sí, así es», respondió ella, bajando la cabeza avergonzada. Siberia captó la incomodidad en su tono. «Esto puede ser algo complicado», dijo al tiempo que la alzaba en brazos, sin dejarla replicar. «Pero me haré cargo de usted».
No puedo permitir que la princesa camine con los pies así. Si alguien lo ve cuando regresemos al condado, terminaré metido en un buen lío. La subió al caballo con cuidado. Iremos despacio. Pero por si acaso, sujétese bien. Piari asintió en silencio, pero su mirada estaba cargada de dudas. ¿Realmente debía ir al condado Crown? Si llegaba hasta allí, la guerra sería inevitable. No podía quedarse callada. Mientras cabalgaban, Siberia notó su inquietud. ¿Sucede algo? Ella tomó aire y decidió hablar. Mis caballeros intentaron acabar conmigo, querían culpar al conde y así justificar una guerra. No puedo ir al condado. Sería una amenaza para todos. Lo había dicho. Quizá había arruinado su única oportunidad de escapar, pero no podía seguir ocultando la verdad. Lo imaginaba, respondió Siberia sin sorprenderse. Si tus propios hombres intentaban matarte, no podía haber otra razón. Piari abrió los ojos, desconcertada. ¿Entonces no debería hacer algo? Dejarme. Abandonarme. Soy el motivo por el que comenzará esta guerra. ¿Y si lo hago? ¿Qué harás? Me esconderé. Si desapareces, podrían acusar a mi familia de tu desaparición, replicó Siberia. Entonces, ¿y si regreso al reino? Te estarían esperando asesinos en la frontera, dijo sin vacilar. Mi tío vive en el oeste. Tal vez él. No puedes ni siquiera acercarte a la frontera. Regresar no es una opción. El plan del enemigo tuvo éxito en cuanto cruzaste las puertas del palacio. Siberia la miró con pesar. Para Piari, no había marcha atrás. No tenía a dónde volver ni podía esconderse. Seguramente sentía que no era más que una pieza inútil en un tablero de guerra y quiso hacerla sentir un poco mejor. Solo para aclarar, añadió, no te llevo conmigo por lástima o simpatía. Es porque tu vida tiene un propósito más grande que dejarte morir aquí. ¿Puedo ser de ayuda? Preguntó con voz baja. Sí, respondió él con firmeza. Puede ser la diferencia si logras sobrevivir hasta el final. Esas palabras encendieron algo en el interior de Piari. Una determinación nueva. Tal vez no sabía cómo podría ayudar, pero si había una mínima posibilidad de ser útil, entonces resistiría. Ya en el campamento, Siberia se dirigió a Kai. Señorita Kai, voy a necesitar su ayuda. Ayudó a Piari a bajar del caballo con cuidado. Esta es la princesa del reino Moreón. Tuvo un percance en el camino y está herida. Me gustaría que atienda sus lesiones y prepares un lugar donde pueda descansar a solas. Kaya sintió y Piari intentó devolverle la capa, pero él negó con la cabeza. Úsala esta noche para mantenerte caliente. Olvida lo que pasó hoy y descansa. Las buscaré en la mañana. Mientras lo veía alejarse, Piari sintió que algo se agitaba en su interior. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, que incluso se le había olvidado preguntarle su nombre. Caía la noche, y en su habitación, Roel intentaba concentrarse en un libro. Pero la sed volvía. Desde hacía semanas, lo único que calmaba esa sed era la cercanía de Ramil. Al principio, bastaba con tomarle la mano. Pero ahora, ni siquiera eso era suficiente. Giró la cabeza para observarla. Ramil dormía plácidamente a su lado, ajena al torbellino que lo consumía. ¿Por qué me siento así?, pensó. Solo con verla me siento bien, entonces, ¿por qué deseo más? Se reprendió en silencio. Debía estar agradecido por tenerla cerca. Había perdido todo 3 veces en el pasado, y el miedo a perderla a ella lo sofocaba. La ansiedad le apretaba el pecho. Si pierdo esta felicidad, no creo que pueda soportarlo. Y, sin poder evitarlo, volvió a verla. Tal vez, solo un poco, susurró. Pedir solo un poco no hará daño. A la mañana siguiente, en el salón principal, los condes se reunían con su hijo Siberia. He cancelado la ceremonia de bienvenida, tal como pediste, anunció la condesa. ¿Qué ocurre? Fue entonces que Piari se adelantó. Yo puedo explicarlo todo. Desde el segundo piso, Ramil asomó la cabeza, sorprendida. ¿Quién es esa mujer? Vayamos a un lugar más privado, dijo el conde, y todos se retiraron.
En una habitación cerrada, Piari relató los acontecimientos. Los condes escucharon con seriedad y empatía. Al finalizar, le recomendaron descansar, pronto decidirían cómo actuar. Detrás de la puerta entreabierta, Ramil escuchaba en silencio, desconcertada. Esto nunca se mencionó en la novela, pensó. Su energía es extraña, pero no parece una villana. Más bien, se nota que ha sufrido mucho, como Roel antes. No podía dejarla sola, pero tampoco acercarse demasiado como había hecho con él. La clave es la ternura, murmuró, y en sus ojos brilló una mirada determinada. Al día siguiente, Karel se presentó ante Ramil. Señorita, ya hice lo que me pidió. ¿Cómo reaccionó la princesa? No pudo resistirse al encanto de Armi y Luan. Le pidieron que les leyera un cuento y, terminó cediendo. Lo sabía, sonrió Ramil. Por muy triste que estés, los niños adorables derriban cualquier defensa. Incluso aceptó comer, cosa que antes había rechazado, agregó Karel. Eso solo confirma que los niños son más persuasivos que yo. La princesa parece amable y trabajadora, comentó Karel con un tono ambiguo, no como cierta persona, aunque hay algo que no me termina de cuadrar. ¿Sientes que algo no está bien? Sí. Es muy cautelosa conmigo, como si estuviera siempre alerta. Debe ser por la situación política en su reino. Está abrumada. Por eso, hay que distraerla. Una sombra cruzó el rostro de Ramil mientras trazaba un plan en su mente. La mantendremos tan ocupada que no tendrá tiempo para pensar. Estará tan cansada que su apetito se abrirá solo. Enseñarle a usar la espada para autodefensa nos da la excusa perfecta. Karel tragó saliva ante el tono calculador de su señora. Es un plan saludable y despiadado. Me gusta. Creo que el señor Roel es el mejor para enseñarle. Roel no. Saltó Ramil. No puedo dejar a mi esposo con otra mujer. Más tarde, Siberia se presentó ante la princesa. ¿Ha sido cómoda su estancia? Preguntó con cortesía. Sí, mucho. Todos han sido amables, la comida es deliciosa, la habitación muy hermosa, y los niños, adorables. Siberia sonrió al verla reír por primera vez. Así que ya conoció a los niños. No dejan de ofrecerme platillos. Sus intenciones son tan obvias que me hacen reír. Él aprovechó el momento. ¿Alguna vez ha considerado aprender a usar la espada? Algo de autodefensa, por precaución. Al principio, Piari guardó silencio. Recordaba el ataque. El miedo, la impotencia. Pero luego, con voz firme, respondió. Sí, en realidad, me gustaría. Por favor, enséñeme. Siberia sintió. Y en el corazón de Piari, una nueva chispa de determinación había comenzado a arder. En el reino de Moreón, los salones reales bullían de tensión. Una reunión protocolaria entre nobles y su reina fue abruptamente interrumpida por un sirviente, visiblemente agitado. Su Majestad, exclamó con voz temblorosa, el conductor del carruaje de la princesa Piari informa que ha sido secuestrada. El hijo de los condes Croar atacó a sus acompañantes y se la llevó. La indignación estalló entre la aristocracia. ¿Cómo osaban secuestrar a su princesa? La reina, con una mezcla de furia calculada y preocupación escenificada, levantó la voz. Prepárense para la guerra contra el condado Croar desde este mismo instante. Internamente, su satisfacción era evidente. Aquello estaba saliendo exactamente como ella lo había planeado. En la mansión de los Croar, Ramil caminaba junto a Roel, hablándole con entusiasmo sobre la nueva rutina de entrenamiento de la princesa Piari. Pero Roel no escuchaba, cada palabra era como un murmullo lejano, eclipsado por el deseo de tenerla cerca. Ramil notó su mirada ausente. «Señor Roel, ¿está todo bien?», preguntó suavemente. El envuelto en sus pensamientos, soltó un suspiro seguido de la frase. «Solo quiero tenerte entre mis brazos». Estaba tan envuelto en sus deseos de tocarla que no se dio cuenta que lo había dicho en voz alta hasta que Ramil dijo. ¿Qué dijiste? Roel despertó de sus pensamientos. La sangre le subió al rostro de golpe. Lo que quise decir es que la señorita Ramil siempre hace lo correcto. Muy bien hecho. Como siempre. Ramil entrecerró los ojos, desconcertada. No fue eso.
Dijiste que querías tener algo. Pero Roel, invadido por la vergüenza, negó con vehemencia. Ella lo observó un momento más, seguramente solo había sido su imaginación, así que resignada continuó caminando. En el campo de entrenamiento, Siberia guiaba a Piari en el manejo de la espada. Al concluir el ejercicio, ella advirtió el movimiento militar, los caballeros se preparaban para la guerra. Señor Siberie, ¿no hay algo que pueda hacer para detener esto? Tal vez, enviarles información sobre Moreón. ¿Tienes datos sobre su ejército? No, no conozco nada, respondió Piari con pesar. Entonces escribe una carta exponiendo la verdad sobre la situación. Cuando los nobles lean tus palabras, pueden surgir disidencias internas y debilitar el apoyo a la guerra. Eso nos dará tiempo para reagruparnos. ¿Puedo enviarla primero a mi tío, en el oeste? Por supuesto. La enviaré tan pronto terminemos. Dijo él con determinación. Pero dijiste que ya habíamos terminado, le recordó Piari agotada. Sí, pero levantaste la espada. Una vez que se empuña, hay que usarla. Con resignación ella aceptó. Siberia demostró la diferencia de poder entre ambos al destruir el equipo de entrenamiento sin esfuerzo alguno. Piari comprendió que en la familia Crowd no había límites humanos. Mientras tanto, en la frontera, Fidel intentaba ingresar secretamente al reino de Moreón. El conde le había encomendado una misión peligrosa, llevar la carta de Piari atravesando un bosque. Si lo descubrían, debía huir, lo más importante era sobrevivir, y buscar otra ruta para llegar al oeste hasta llegar con el tío de la princesa. Cuando rezaba porque nada saliera mal, una flecha silbó junto a su rostro. Los soldados de Moreón lo habían detectado y, al reconocer su uniforme de Crowd, lo persiguieron con intención de eliminarlo. Mientras corría, Fidel gritaba en su interior: «Conde, ¿cómo quiere que sobreviva estando solo?». Mientras los días transcurrían tras la declaración de guerra, en el corazón del reino Moreón la reina reunía con impaciencia a las facciones nobles, esperando su apoyo militar. Uno a uno, sin excepción, los representantes ofrecieron excusas vagas, escasez de tropas, enfermedades repentinas entre sus herederos, mentiras evidentes que disfrazaban su negativa. Lo que desconcertaba a la reina no era su rechazo, sino la rapidez con la que, sin previo aviso, todos parecían estar de acuerdo. Aún así, le quedaba una carta por jugar, el duque Yacil. Tío de la princesa Piari y general de las fuerzas de élite del oeste, si alguien se alzaría por ella, sería él. Pero si descubría la verdad sobre el intento de asesinato a su sobrina, no dudaría en cortar cabezas, incluida la de la reina. Por fortuna para ella, el duque estaba aislado, muy lejos, en el oeste. Hasta que llegaron noticias inesperadas, el duque había enfermado gravemente. Su adicción al alcohol lo había vencido, había vomitado sangre y ahora yacía postrado. Aunque sin el respaldo esperado, sus fuerzas aún superaban en número al condado Crowd, 12.000 soldados contra apenas 4.000. Confiaba en que esa ventaja bastaría. El día señalado, los campamentos del ejército de Moreón hervían de tensión. Los dos generales del frente discutían en privado. Una carta de la princesa aseguraba que no había sido secuestrada, que ahora se encontraba bajo la protección de los Crowd. Sin embargo, la reina no la había reconocido oficialmente. ¿Y si la carta era producto de una amenaza? Desobedecer la orden de marchar sería traición. Pero también lo sería atacar a quien protegía a su princesa. Justo entonces, llegó un mensajero con una noticia insólita: la princesa Piari pedía audiencia. Poco después, en una sala de encuentro improvisada, los generales se hallaban sentados frente al mismísimo conde Crowd. A su lado, Piari, custodiada por Siberie, mantenía la cabeza en alto. «Escuchamos que la princesa había desaparecido», dijo uno de los generales, expectante. «El señor Siberie me salvó», respondió Piari con voz firme. «Fui atacada por mis propios escoltas. Sin su ayuda, estaría muerta». El ambiente se llenó de murmullos. Los generales, avergonzados, inclinaron la cabeza ante Siberie. «Entonces nos llevaremos a la princesa de vuelta a palacio», dijo el segundo general. «Para mantener la legitimidad del linaje real, su presencia es necesaria». Pero Piari no respondió. Su expresión era un mapa de tristeza. Volver a palacio, ese lugar hostil que nunca fue su hogar. Iba a asentir, hasta que una voz grave interrumpió. «¿Cómo podríamos confiarles a la princesa?
Intervino Siberie, claramente irritado. ¿No confía en nosotros?, replicó uno de los generales. ¿En el bando que inició rumores falsos para desatar esta guerra? Es suficiente, Siberie, intervino el conde Crown con serena autoridad. Luego, se volvió hacia los generales. Entendemos que la princesa debe regresar. Pero precisamente por eso estamos aquí. La voz del conde se volvió firme y sus palabras, afiladas como cuchillas. Moreón tiene dos caminos. 1. Aceptar el apoyo de los Crown para derrocar a la reina usurpadora. 2. Alcanzar un acuerdo pacífico, restaurar la estabilidad y evitar más derramamiento de sangre. Los generales se miraron entre sí. No hubo dudas, aceptaron todas las condiciones del conde. El conflicto se disipó antes de iniciar. En el campamento de los Crown, la noticia llegó rápido, el ejército enemigo se retiraba. Ramil no ocultaba su sorpresa. ¿Eso fue todo?, murmuró. El conde se felicitó a sí mismo, realmente trabajó mucho para que nadie saliera herido. Ramil propuso que sus propios soldados también regresaran, pero Siberie se negó. Permanecería vigilante unos días más, no quería bajar la guardia. Al salir Piari lo siguió. Señor Siberie, dijo, acercándose. Gracias por salvarme y por evitar que me obligaran a regresar. Parece que siempre estoy dependiendo de usted. No fue nada, respondió él. Ahora puede regresar a la mansión y descansar. Iba a alejarse cuando ella habló de nuevo, con determinación dijo. Yo, no quiero irme. Quiero quedarme, con usted. La noticia del regreso de la princesa Piari, resguardada por los Crown, corrió como pólvora por todo Moreón. Los nobles murmuraban entre ellos, dándose cuenta de que aquel rumor oscuro se había convertido en realidad. ¿Era la reina sospechosa del intento de asesinato de la única heredera de la familia real? Acorralada en su trono, la reina tensó los hombros y levantó la voz en el gran salón. Parece que todos sospechan de mí. No necesito esta clase de súbditos. En ese instante, su guardia levantó la espada, listo para silenciar a los detractores. Pero antes de que la orden pudiera cumplirse, las puertas se abrieron de golpe. Una figura imponente avanzó por el pasillo. Era el duque Yacil, tío de Piari, vestido con armadura reluciente y una mirada firme. La reina palideció al verlo. ¿Qué haces aquí?, balbuceó. Dijeron que estabas tan grave, que vomitaste sangre. El duque soltó una carcajada. No, Su Majestad. Solo fue el vino. Luego avanzó directamente hacia ella, y su voz se tornó amenaza. ¿Ves por qué estoy vestido así? La reina se estremeció. Esto es traición. Pero él respondió sin titubear. La traición comenzó aquí, en su trono. En ese momento, los soldados del duque trajeron al conductor del carruaje real y obligaron a confesar que no había secuestro. El intento de asesinato fue ordenado por la reina, y los Crown actuaron para proteger a Piari. El salón quedó sumido en un silencio atónito. Todos han escuchado, dijo el duque. Arrestada la reina por traición y por intento de matar a la única heredera imperial. Con esas palabras, el peligro de guerra se evaporó al instante y la paz halló un respiro. Días después, el duque Yacil visitó el cuartel de los Crown para reunirse con su sobrina. Piari, feliz y tranquila, lo recibió entre risas y orgullo. Estoy aprendiendo a usar la espada junto a Siberie, le confesó con sinceridad. El duque la observó con dureza y tristeza en los ojos. Tu padre fue débil, dijo, señalando la causa de esta catástrofe. Desde que tu madre murió, cayó en el alcohol y la violencia. Le entregó la corona a una reina sin escrúpulos en lugar de a ti. Ella sintió, con voz suave. En aquel momento era joven. No estaba preparada. Su tío le preguntó. ¿Y ahora? Ella respiró, firme. No volveré al palacio. Le cedo el trono, tío. Quiero quedarme en el condado Crown. Lamento ser una princesa irresponsable y una sobrina egoísta. Yacil la miró fijamente, y luego asintió, diciendo con ternura, haz lo que desea tu corazón. Esa misma tarde, en un salón de té improvisado, el duque y el conde Shal sellaron el tratado de paz entre sus familias. Frente a un tablero de ajedrez, sellaron un pacto tácito de respeto mutuo. Con usted como rey, todo estará bien, dijo Shal.
Mientras mi sobrina esté segura, respondió el duque con serenidad, no habrá problema. Shal arqueó una ceja. ¿Eso fue una amenaza? Yacil sonrió, suave pero claro. Es la promesa de un amigo. Al despedirse, el duque dejó una última frase en el aire. Espero tener buenas noticias de Piari y de Siberia pronto. Shal se quedó pensativo, sin entender completamente a qué se refería. El duque se retiró con una ligera risa en los labios. En un lugar oculto, una figura encapuchada susurraba a su señor. Lo siento, los planes de guerra han fracasado. ¿Qué hacemos ahora con los Kron? Estar en la habitación de Roel se había vuelto mi nuevo lugar favorito. Ya que no iremos a la guerra, podremos dormir bien, dije, sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía en calma. Roel, con su usual cortesía, me preguntó: ¿debería traer la cena a la habitación? Es una excelente idea, señor Roel. Le diré a Karel, respondí, entusiasmada. Pero justo al mencionar su nombre, la puerta se abrió de golpe y entró Karel, como un torbellino. Señorita, no es momento para ser perezosa. El señor Cassian está aquí. ¿Qué? ¿Por qué tan repentinamente? Pregunté, sorprendida. ¿Quién es Cassian? Inquirió Roel, un poco confundido. Él es mi abuelo. El conde Cassian, el padre de mi madre. Roel y yo nos vestimos apresurados y fuimos al salón del té. Allí estaba él, como un huracán contenido en un traje de nobleza. En cuanto nos vio, dejó su taza de té y, con expresión feroz, apuntó directamente a Roel. Pequeño ladrón. Roel se puso pálido. Él acaba de llamarme pequeño ladrón. Me acerqué rápidamente y le susurré con resignación. Mi padre es el gran ladrón. Entonces me adelanté para detener el posible desastre. Abuelo, ¿a qué se debe la visita tan repentina? Ha pasado un tiempo, mi querida princesita, dijo, abrazándome con una exagerada efusividad. ¿No extrañaste a tu abuelo, mi única princesa? Me aparté como pude. ¿Mamá y papá saben que estás aquí? Por supuesto, tu madre ya me regañó por venir sin avisar, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Luego, miró de nuevo a Roel con ojos filosos. ¿Y este joven que está aquí es? Roel se inclinó respetuosamente. Mucho gusto en conocerlo, soy Roel Arnen. Oh, mi querida, esa cara fue la causa de que quisieras casarte, comentó el abuelo con resignación. Siéntense. Nos sentamos, y apenas habían pasado unos minutos cuando soltó otra de sus bombas. Puedo notar incomodidad en su trato. ¿Siquiera se han besado? Yo derramé el té mientras la cara de Roel se puso tan roja que parecía arder. ¿Por qué preguntas eso? Exclamé. Vaya, han estado casados por un buen tiempo y ni siquiera han hecho eso, suspiró, decepcionado. Intenté cambiar el tema. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Vine para apoyar en la guerra. Pero afortunadamente no fue necesario, dijo, con tono más relajado. Dado que no habrá guerra, ¿te irás? Primero voy a darte un regalo que te traje. Sacó una botella de vino. Lo miré con escepticismo. En realidad, solo vienes porque quieres vernos a mamá y a mí, ¿cierto? Por supuesto. ¿Acaso crees que vendría a ver a esos ladrones? Pero con tu trabajo estará bien que te quedes. Tomé unas vacaciones eternas. Lo miré, alarmada. ¿Te despidieron? Te dije que controlaras tu temperamento. Roel preguntó, curioso. ¿El conde trabajaba en el norte? Sí, y pensándolo bien, teniendo una posición tan alta, ¿cómo puede ser despedido tan fácil? El abuelo bajó el tono, más serio ahora. Algo raro ha estado sucediendo. El presupuesto que debía llegarnos se desvió. Pasé muchos días rastreándolo. Un día, un encapuchado me seguía, lo vencí, claro, pero al día siguiente, llegó la orden para darme de baja. Todo en mí se tensó. Era como lo que le había pasado a Roel. Más tarde, me reuní con mis padres y con Roel. Ya no podía quedarme con la duda. Creo que las personas que han estado molestando a Roel son del ejército.
Mi padre se dirigió a Roel con tono serio. ¿Has recordado algo del accidente? Roel negó con la cabeza y respondió. No es eso. La razón por la cual el conde Cassian fue despedido es porque estaba investigando al ejército. Mi madre asintió. Sí, eso fue lo que nos dijo. No pude evitar alzar la voz. ¿Y entonces? Debemos investigar inmediatamente. Pero mamá negó con firmeza. ¿Estás diciendo que deberíamos denunciar al ejército sin ninguna evidencia? Está el material que el abuelo juntó, repliqué con esperanza. Pero papá fue tajante. Ramil, si eso fuera suficiente y así de fácil, ¿no crees que mi suegro ya lo habría hecho? Él sabe que no hay ningún beneficio en enfrentarnos al ejército. Hacerlo sería convertir a toda la corte imperial en nuestra enemiga. Y así, la realidad me aplastaba. Tras hablar con sus padres, Ramil no pudo evitar sentirse desanimada. Con un suspiro de resignación, se acercó a Roel. Señor Roel, lo siento. Parece que no podremos hacer nada para atrapar a los culpables, le dijo, con pesar. Pero, para su sorpresa, Roel sonrió con tranquilidad. Está bien, no pasa nada, respondió. Ramil lo miró, confundida. ¿No estás decepcionado? ¿Triste, quizás? Él bajó la mirada, reflexionando en voz alta. Para serte sincero, nunca pensé en vengarme. Cuando llegué aquí, solo quería encajar, después me enfoqué en recuperar mis piernas. Y ahora, mi meta es que quienes me rodean me reconozcan. Lo que no dijo en voz alta fue lo que realmente sentía, mi mayor meta es que Ramil me reconozca. Ramil, avergonzada, se disculpó por haber asumido cosas sin preguntarle antes, pero Roel la interrumpió con rapidez. No, tú solo estabas pensando en mí. Aquel simple gesto conmovió a Roel más de lo que pudo expresar. El solo hecho de que ella quisiera vengarlo significaba que él era importante para ella. ¿Qué tan cerca podemos llegar a estar?, pensó. Entonces, recordó algo. Tu abuelo dijo que no parecemos un matrimonio, mencionó con cierta duda. Ramil frunció el ceño al principio. Oh, ignora los comentarios de mi abuelo. Pero luego esbozó una sonrisa traviesa, esta era una buena oportunidad. Aunque, tal vez sí damos esa impresión. Deberíamos intentarlo un poco más, como pareja. Ya sabes, más como mis padres. Roel se sonrojó hasta la raíz del cuello. Titubeó un instante y, en un arranque de valentía, se inclinó y le dio a Ramil un suave beso en la mejilla. ¿Decías algo como eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella quedó paralizada, sus mejillas encendidas como el atardecer. Yo me refería a abrazarnos, murmuró, apenas audible. Ah. Lo siento, exclamó Roel, y salió corriendo, demasiado abrumado por la vergüenza. Ramil lo llamó, avergonzada y sorprendida a la vez. Señor Roel. ¿Está huyendo porque está avergonzado? Ella no pudo seguirlo. Se quedó ahí, en medio del pasillo, sonriendo con el corazón latiendo con fuerza. Al fin recibí un beso de Roel. En su interior, se sentía 1.000.000% satisfecha. Pero, mientras ella flotaba en su nube de ilusión, sus padres, que habían observado todo desde la puerta, suspiraban, preocupados por el ritmo peculiar de la relación amorosa de su hija. Roel, aún sonrojado por su osado gesto, se refugió en la biblioteca, buscando un rincón para calmarse. ¿Cómo voy a mirarla a la cara después de eso? Mientras buscaba algo con que distraerse, notó una caja con libros que nunca había visto. Al abrirla, su expresión cambió radicalmente. ¿Qué es esto? La caja estaba llena de novelas, bastante subidas de tono. Uno de los libros cayó abierto, revelando un separador con el nombre de Ramil. Son de Ramil. Atónito, Roel hojeó unas páginas. Las historias estaban llenas de protagonistas guapos, refinados, con gafas y modales perfectos. ¿Es este el tipo de hombre que le gusta? Por un instante se sintió desanimado. Él no era guapo. Pero enseguida se animó a sí mismo. Está bien. Leeré todos estos libros. Y si así puedo acercarme a sus gustos, entonces intentaré convertirme en ese tipo de protagonista. Determinado, tomó uno de los libros y comenzó a estudiar a los personajes como si fuera una guía.
Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Ramil no podía dejar de sonreír. Corrió emocionada a contarle a su doncella Carel lo del beso. El conde Cassian se preparaba para partir. Antes de irse, entregó una carta a los condes. Era una invitación del imperio para visitar el palacio. Shal, al ver el sello imperial, le recordó que los Crowd siempre evitaban involucrarse en asuntos políticos. Pero Cassian insistió, debían asistir. El imperio presentaría una nueva arma, y él sospechaba que estaba relacionada con la corrupción militar que había investigado antes de ser despedido. Los condes se alarmaron. Si la corrupción alcanzaba a la familia imperial, entonces el accidente de Roel no fue responsabilidad exclusiva del ejército. Asistir no era una opción, debían investigar. Por Roel. Por justicia. Esa noche, cuando Ramil ya dormía, Roel se acercó a la cama en silencio tras pasar todo el día en la biblioteca. «Volviste», dijo Ramil abriendo los ojos de sorpresa. «Pensé que dormiríamos separados». «No es eso», respondió él, algo nervioso. «Solo estuve estudiando». «¿Estudiando qué?», preguntó ella curiosa. Roel, evitando responder, se dio la vuelta rápidamente mientras decía: «Iré a ponerme el pijama». Ramil lo observó con sospecha. ¿Qué habría estado estudiando con tanto empeño? Tal vez, algo sobre el contacto físico entre parejas. Ya acostados, Roel no lograba conciliar el sueño. Recordaba una escena del libro y se dispuso a ponerla en práctica. Ramil, susurró. «¿Mm?», respondió ella, despertando. ¿Pasa algo? Hay algo que me ha estado molestando. Ramil se sentó, preocupada. ¿Es sobre el ejército? ¿Por lo que hablamos ayer? Roel sintió como su plan se desmoronaba y se acobardó. Sí, era eso, dijo, rindiéndose. Ya habían pasado 3 días desde que intentaba aplicar las estrategias románticas que había leído en las novelas y en todos fallaba. Como aquella vez en que la acorraló contra la pared con expresión intensa. «Veo algo en tu rostro», le dijo. Pero Ramil, sin entender la intención, se apartó y se limpió con su manga. Debió ser salsa de carne. Esta noche, intentaría parecer dulce y vulnerable, empapando su rostro para simular sudor, como si estuviera acalorado. Se acostó temprano esperando que Ramil notara su estado. «¿Señor Roel?», preguntó sorprendida al verlo ya acostado. «El sol apenas se ha ocultado, ¿ya estás en la cama?». Roel, tan nervioso que ni siquiera se había fijado en la hora, improvisó. «Me sentía un poco cansado». «Oh, entonces apagaré las luces», respondió ella con naturalidad. «Puedes dormir primero. Yo iré a leer un libro». Roel sintió que su plan estaba a punto de derrumbarse otra vez. No podía dejar pasar la oportunidad. «Ramil», dijo de repente, sentándose, «¿no crees que hace un poco de calor aquí?». Ella lo miró y, sin mayor sospecha, respondió. «¿Debería abrir una ventana?». Era el momento. Recordó con precisión lo que había leído en el libro: «No necesito hielo, solo desabrocharé unos botones». «No es necesario», dijo Roel, intentando sonar casual. «Solo desabrocharé unos botones». Ramil se puso roja como un tomate. Toda su compostura se desvaneció en un segundo. «Señor Roel, no haga eso. Podría resfriarse». Pero lo que realmente pensaba era: «No lo hagas o me convertiré en una bestia». Sin darle oportunidad de moverse, lo envolvió de pies a cabeza en una sábana, dejando apenas su rostro descubierto, como si intentara sellar cualquier tentación. «Así está mejor. Aunque haga calor, es mejor prevenir». «Ramil». Pero ella no lo dejó hablar. Salió rápidamente de la habitación, gritando desde el pasillo. «Te dejaré dormir. Regresaré más tarde». «Ramil». «Suéltame primero», protestó Roel, atrapado en su envoltura como un capullo de seda. Ella no lo escuchó. Afuera, apoyada contra la puerta, respiraba agitadamente. Por poco y se le lanzaba encima. Tenía que distraerse. Leería una de sus novelas para calmarse. Empezó a caminar por el pasillo, aún con las mejillas encendidas. Pero algo la detuvo en seco. «Solo desabrocharé unos botones», repitió en su mente. Esa frase, ¿de dónde la había escuchado antes?
Esa mañana desperté con el corazón en llamas, no por amor, sino por rabia. Karel, fuiste tú. Tú se lo dijiste. Le grité apenas cruzó la puerta. Su cara fue un poema. ¿De qué está hablando, señorita? No podía contenerme. La sujeté de los hombros y la sacudí con fuerza. De las novelas explícitas que estaba leyendo. Tú se lo dijiste a Roel. Karel, pálida como un papel, se defendió. ¿Por qué lo haría? Si usted le dijera a Carlos que yo también las leo, estaría acabada. Tuve que detenerme. Lo pensé y sí, tenía razón. Entonces, con el rostro enrojecido, le conté lo que pasó anoche, como Roel dijo esa frase. Esa que solo podría haber leído en una de mis novelas. Él dijo, ¿eso? Susurró Karel, boquiabierta. Entonces, ¿cómo es que conoce esa línea? Le interrumpí. Estaba demasiado nerviosa. ¿Dónde dejó los libros? Mi alma se desplomó. En la biblioteca. Los dejé en la biblioteca. Dios mío. Karel, contrariada, dijo. Después de lo que pasó anoche, ¿no cree que la situación no está tan mal? Digo, ¿no fue él quien intentó recrear la escena de la novela? Me llevé una mano al rostro mientras otra parte de mí se derretía al recordarlo. Fue tan bueno que, casi muero del shock. Pero después hice un puchero. Aún así no quiero ser la esposa que lee novelas de adultos. En plena rabieta, la puerta se abrió. Roel. Mi alma abandonó mi cuerpo. Me puse de pie de un salto. Señor Roel, ¿qué sucede? La condesa nos pide bajar a desayunar. Toqué, pero no me escuchaste. ¿O no? ¿Cuánto había escuchado? Karel, tan perspicaz como siempre, escapó. Me dejó sola con mi vergüenza. Entonces, seguro quieres saber de quién son los libros. Sí, son míos. Tragué saliva. Pensé que se apartaría. Pero su respuesta me desarmó. Entonces, ¿lo hice bien? Como parecía que te gustaban esas cosas, quise imitarlas. Mi corazón dejó de latir. ¿Roel intentó eso, por mí? Me quedé callada, no sabía qué decir. Él lo malinterpretó. Parece que no fue de tu agrado. No, no, al contrario. Grité. Fue lo mejor del mundo. Su rostro se iluminó. Me alegra que no fuera desagradable. ¿Desagradable? Era la escena de mi novela favorita, actuada por mi persona favorita. Las lágrimas me ardían en los ojos. ¿Y ahora que sabes que me gustan ese tipo de cosas, cómo te sientes? Roel sonrió con dulzura. Estoy feliz de conocer algo más que te gusta, Ramil. Ese instante fue deslumbrante como solo pueden serlo las almas puras. Al fin, ya no tenía que esconder mis gustos. Podía amar a Roel sin temor. Al día siguiente, íbamos en el carruaje rumbo a la capital y no podía relajarme. Recordaba las palabras de mi madre durante el desayuno. Habrá un anuncio importante en el banquete imperial. Debes ir a la capital. ¿Qué planeaba el emperador? ¿Así como podría tener mi romance? Mis pensamientos se interrumpieron cuando Roel habló. Hace mucho que no estaba en la capital. Le sonreí, fingiendo tranquilidad. ¿Por qué no me recomiendas un buen lugar para conocer? Cuando dijo que la biblioteca es muy famosa. No pude esconder mi decepción, y él la notó. Si no te agrada la biblioteca, podemos ir a otro lugar. Mencionó rápidamente, pero lo interrumpí. ¿Para qué? ¿Quieres llevarme al Museo Imperial? Roel me miró, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Le puse el dedo sobre los labios para hacerlo callar. Hay un lugar especial al que quiero ir. Si es un lugar que te gusta, entonces debe ser donde venden comida picante. Me congelé. ¿Cómo sabía que me gusta? Te daré una pista, le dije, recuperando la compostura. Es un lugar que te gusta a ti también. Si miras por la ventana, podrás verlo. Roel giró la cabeza y entonces, lo vio, su antigua mansión, alzándose frente a nosotros. Ramil tenía una sorpresa preparada.
Antes de partir al condado Crown, había comprado en secreto la antigua mansión de Roel y recontratado a todo el personal. Mientras él se recuperaba, ella se encargó de que todo aquello que él amaba estuviera intacto. Roel no pudo contener la emoción. Sin previo aviso, la abrazó desde la espalda y, con voz serena, dijo: «Gracias por cuidar esta casa tan preciada para mí. Gracias por proteger a las personas que valoro». Ramil, avergonzada y sin esperarlo, apenas pudo responder: «Todo lo que tú aprecias, también es valioso para mí». Más tarde, compartiendo una taza de té, Roel volvió la vista hacia los recuerdos. Ese mismo lugar había sido testigo de todos los rechazos que, en su momento, le dio a Ramil. Cargado de remordimiento, confesó: «Lamento haberte rechazado de manera tan ruda». Ramil sabía que él ya se había disculpado antes, pero también entendía que aún no se perdonaba. Así que decidió darle la oportunidad de cerrar ese capítulo. Se puso de pie y extendió una mano hacia él para invitarlo a hacer lo mismo. Con decisión, apartó la mesa. Entonces, inesperadamente, cayó de rodillas frente a Roel. «Puede parecer repentino», dijo, «pero hoy vengo a proponerle matrimonio, joven maestro Roel. Lo he admirado desde hace mucho, no solo como caballero, también como persona. Por eso estoy aquí, para preguntarle, ¿se casaría conmigo?». Ramil levantó su espada y la extendió hacia él. Roel sabía lo que significaba. Aceptar la espada de un caballero era aceptar todo lo que esa persona ofrecía. Así que, con calma y convicción, alargó la mano, tomó la espada, y respondió: «Yo, estoy encantado de aceptar la propuesta de la señorita Ramil». Ella sonrió y dijo: «Tomemos esta como la primera propuesta. Olvidemos todas las demás». Roel sostuvo su mirada con ternura. «Yo jamás olvidaré este día». Ramil despertó con una felicidad que le iluminaba el rostro. Pensaba que, antes del banquete imperial, tal vez podría tener su luna de miel con Roel. Estaban solos en la mansión, no había secretos, ni distancias, ni arrepentimientos entre ellos. Todo parecía perfecto. Hasta que, de pronto, la sorpresa llegó. «¿Padres?», dijo Ramil, desconcertada al verlos. «¿Por qué están aquí? Queríamos estar solos». La condesa respondió sin perder la compostura: «¿Estás diciendo que no podemos estar aquí? Esta es la mansión del esposo de mi hija. ¿Deberíamos irnos, Roel?». Él, atrapado por la situación, reaccionó al instante. «Pueden quedarse, por supuesto». «¿Escuchaste eso?», replicó la condesa con una sonrisa. «Entonces, por favor, cuiden de nosotros el tiempo que estemos aquí». El conde agregó: «El carruaje de la princesa ya recorre las calles. Está dando la bienvenida a las familias nobles». Al escuchar eso, Ramil recordó las escasas líneas que había leído sobre la princesa en la novela. No se decía mucho, solo que visitaba a Roel junto a su prometido y hacía alarde de su amor, dejándolo en ese entonces con el corazón roto. Pero esta vez, él no estaba solo. Si volvía a mostrar afecto delante de Roel, pensó con fuego en la mirada, yo se lo devolveré multiplicado por 1000. Sentada junto a sus padres, apretó los puños con determinación. «Cariño», susurró la condesa, «está actuando de esa forma rara otra vez». «Déjala ser», contestó el conde, resignado. Poco después, la princesa Bellín y su prometido Asen llegaron a la mansión, recibidos cordialmente por Ramil y Roel. Durante el té, la princesa se mostró cortés, aunque con cierto aire distante. «Me alegra mucho saber que el vizconde Roel se ha recuperado. ¿Puedo preguntar cómo sucedió?». Ramil respondió con una sonrisa orgullosa: «Con mi sincero amor y cuidado». ¿No es increíble?». El silencio reinó tras su comentario. El sonrojo de Roel fue evidente. Pero la princesa no insistió. En su lugar, tomó una galleta y la acercó a los labios de Asen. «Esta galleta está deliciosa. Prueba un poco». Al ver esa escena, Ramil reaccionó de inmediato. Tomó una galleta y se dirigió a Roel con firmeza. «Roel, di a Ramil, no frente a la princesa», respondió él, nervioso. Pero ella no cedió. Lo obligó a comerla, desatando la sorpresa de la pareja real. La princesa, en respuesta, se recargó suavemente en el hombro de su prometido.
Y Ramil fue más allá, se acostó en el regazo de Roel con descarada ternura. La escena dejó mudos a los visitantes, hasta que una voz cortó el aire. ¿Qué estás haciendo frente a la princesa? Era la condesa, con tono severo. La regañina fue inmediata, y tras el incómodo momento, la princesa y Asen decidieron retirarse. Mientras caminaban, Asen murmuró: encuentro el comportamiento de la señorita Ramil grosero. Pero su prometida no dijo nada. Temblaba, aunque no de rabia, sino de risa. Asen se quedó perplejo. La princesa, con una sonrisa contenida, dijo: no sabía que seríamos recibidos por tanta gente. Había oído que la familia Crowd no era tradicional, pero jamás vi algo así entre madre e hija. Tal vez se requiere disciplina estricta, respondió Asen. Pero la princesa, en voz baja y con un tono melancólico, confesó: yo siento envidia. Mientras la princesa Bellin y su prometido se retiraban de la mansión, no prestaron atención a los dos hombres que entraban justo en ese momento. Uno de ellos, sin embargo, tuvo la firme impresión de haber visto antes a la princesa, aunque no lograba recordar dónde. El otro no se detuvo a pensar en eso. Estaba demasiado emocionado, por fin había encontrado a Ramil. Eran Garan y Garon, los inseparables aliados de la caballero. Ramil se sorprendió de verlos. ¿Qué pasó para que vinieran a buscarme?, preguntó. Escuché que estaban en el norte. Garan no tardó en responder, sacando de su abrigo un papel chamuscado. Tenemos información. Nos topamos con los encapuchados y estaban quemando esto. El documento parecía un informe experimental. En él se leía una advertencia: el sujeto se sobrecalienta si pierde el control. Roel, al leerlo, sintió una punzada extraña en el pecho. Aquellas palabras le resultaban familiares, como si ya las hubiese leído antes. Tal vez estaban ligadas a su accidente, tal vez había descubierto algo que no debía y por eso intentaron eliminarlo. Pero en lugar de morir, quedó inválido y perdió la memoria. La sospecha se sembró en el aire mientras el grupo intercambiaba miradas silenciosas. No hubo tiempo para más reflexiones. El mayordomo interrumpió con un aviso: el conde deseaba hablar a solas con Roel. Una vez juntos, el conde no se anduvo con rodeos. Roel, estamos en la temporada perfecta para hacer grandes cosas. Después del banquete real, ¿qué te parece si hacemos la ceremonia de la boda? El joven vizconde se puso visiblemente nervioso. El conde lo notó de inmediato. ¿Qué sucede? ¿Ya no te gusta mi hija? Roel, con el corazón latiendo a mil, no midió sus palabras, o más bien, las gritó. No es eso. He estado esperando tanto por esto. Si le parece bien, yo hablaré con Ramil al respecto. Salió de la habitación con renovada determinación. Tenía que encontrar el valor para pedirle matrimonio a Ramil, y comenzó a practicar de inmediato. Señorita Ramil, hace tiempo quería decirle, usted, conmigo, casarse. Negó con la cabeza, frustrado. No, no. No puedo hacerlo así. Debo practicar hasta que suene bien. Absorto en sus ensayos, no notó que alguien lo observaba a la distancia. Arro Romeo, que lo miraba con ternura, con una sonrisa traviesa en el rostro. Se le hacía irresistible verlo tan nervioso y encantador, hasta que una voz la sacó de su ensueño. Ramil, ¿por qué tienes esa sonrisa siniestra? Era la condesa, que ni siquiera esperó una respuesta. Mañana irás al palacio con Roel. Lleva este presente a la princesa y discúlpate por haber sido tan grosera. No quiero ir. ¿Qué es eso? El pastel más delicioso de la capital. Oh, debe estar delicioso, lo probaré. Pero antes de que pudiera acercarse, la condesa le dio un sonoro golpe en la cabeza. Ni lo pienses. Ya que el jardín imperial estará abierto, aprovechen para tener una cita. Ese último comentario fue suficiente para capturar la atención de Ramil. Una cita en los jardines reales. Con Roel. ¿Cómo podría negarse? Mientras tanto, en la sala de té, Garan y Garon seguían esperando, completamente olvidados por todos. A la mañana siguiente, Ramil y Roel cruzaron las majestuosas puertas del Palacio Imperial. Llevaban consigo un presente y la intención de ofrecer una disculpa en nombre de la familia Krall. Sin embargo, cuando solicitaron una audiencia con la princesa Bellin, fueron rechazados sin ceremonia.
La princesa no se encontraba. Deberíamos visitar el jardín mientras esperamos a que regrese, sugirió Roel con tranquilidad. Muy bien, asintió Ramil. Tal vez podría probar un poco de este pastel mientras. No, claro que no, respondió Roel. Mientras paseaban por los jardines imperiales, Ramil se distrajo con la belleza del lugar. Roel, en cambio, no podía apartar la vista de ella. Su cabello, azulado como el cielo, brillaba bajo la luz del sol. Era tan hermoso, tan vibrante, tan Ramil. Ella notó su mirada, y con paso firme se acercó a él. ¿En qué estás pensando? Roel, atrapado por la sinceridad del momento, no pudo mentir. Estaba pensando en ti. ¿En mí? ¿Y qué pensabas? Roel intentó responder, pero las palabras se le escapaban, torpes, así que Ramil se preguntó si era momento de su dulce confesión. Finalmente, logró articular. Tu cabello, es tan azul y brillante como el cielo, es hermoso. Ramil lo miró, era tan inocente y puro, que le pareció casi insoportable. Entonces susurró, como para sí. Así que fue un malentendido. Roel quiso preguntar qué quería decir, pero no tuvo oportunidad. A lo lejos se oyeron pasos. Ambos se giraron justo a tiempo para ver a la princesa Bellín desmayarse en las escaleras del palacio. La llevaron rápidamente a sus aposentos. Una vez allí, la princesa, recuperada, les agradeció por su ayuda y los tranquilizó. Se trataba de una dolencia que la afectaba desde la infancia. Prometió que sería tratada tras el banquete imperial. Más tarde, los tres compartieron el té en una atmósfera más distendida. Ansiosa por cumplir con su misión, y por satisfacer su curiosidad, Ramil sacó el pastel. Es un pastel de chocolate con relleno de fresas y crema, anunció con alegría. La expresión de la princesa cambió al instante. Sus ojos se abrieron como platos, revelando un miedo incontenible. Pero cuando Ramil mencionó que había sido su madre, la condesa, quien lo había elegido, Bellín hizo un esfuerzo y probó un pequeño bocado. Ramil observó atentamente, y al verla reaccionar, comenzó a babear sin querer. Señorita Ramil, dijo Roel, ofreciéndole un pañuelo, creo que es mejor que se limpie la baba. No es baba. Es sudor. Protestó Ramil, ruborizada. La princesa no pudo evitar reír. Gracias a la señorita Ramil, he podido reír mucho últimamente, dijo con dulzura. Como cuando la condesa le pinchó las mejillas. Ramil se quedó en silencio, preguntándose si la princesa la veía como a un bufón. Pero antes de que pudiera decir algo, una sirvienta entró. El emperador solicita ver a su Alteza, informó. Ramil y Roel se levantaron, se despidieron con cortesía y, ya a solas, ambos reflexionaron sobre la extraña situación. Para tratarse de una princesa, Bellín estaba increíblemente sola. Incluso su palacio parecía tener apenas unos pocos sirvientes. ¿A qué se debía eso? La princesa se presentó ante el emperador, quien fue directo al grano. ¿La familia Crow te visitó? Preguntó con desinterés. Sí, padre. ¿Por qué? Vinieron a traerme un pastel. Esa respuesta bastó para que perdiera todo interés en el tema. No arruines las cosas con tu prometido Asen. Su familia sigue siendo una herramienta valiosa para nosotros. Quiero que seas útil en el banquete. Eso es todo. Bellín guardó silencio. Había pensado que su padre la había mandado llamar por su desmayo, pero ni siquiera había mencionado su salud. Se dirigió a la torre más alta del palacio. Quería ver a su madre. Mientras descansaba un poco, su prometido Asen llegó. ¿Por qué estás aquí?, preguntó él. Quería ver las estrellas con mi madre, respondió, fijando la vista en una gran caja de cristal. Dentro, una mujer dormía como si el tiempo se hubiera detenido, ajena por completo al dolor de su hija. Asen desvió la mirada. Tuve que resolver algunos problemas con el traslado del laboratorio. Moverlo tan rápido a la capital causó contratiempos. No se pudo evitar. El emperador impuso el banquete de la nada, dijo Bellín, luego bajó la voz. ¿Crees que Roel hará algún movimiento? Aunque recupere la memoria, no tiene pruebas. Y el miedo que siente hacia la familia imperial es suficiente para mantenerlo a raya. Yo también lo creo, concluyó la princesa. Al fin, mañana todo será revelado. El día del banquete imperial amaneció cargado de tensión.
El emperador hizo su entrada sin rodeos. He mandado llamar a todos porque quiero presentarles nuestra nueva arma. A su señal, las grandes puertas se abrieron. Una fila de encapuchados cruzó el umbral. Ramil los reconoció de inmediato, eran los mismos con los que había luchado. Siempre había sospechado de la conexión entre los encapuchados y la familia real, pero, ¿por qué los presentarían abiertamente? Esta es la nueva arma de la que les he estado hablando, dijo el emperador. Entonces, el emperador sacó una espada y, ante la mirada horrorizada de todos, atravesó a uno de los encapuchados. Hubo gritos, jadeos, incredulidad. No se alarmen, dijo con calma. Observen. El encapuchado no mostró dolor. Ni una queja, ni una reacción. Giró el brazo como si nada hubiera ocurrido. Como pueden ver, no pueden morir. Son armas inmortales creadas con piedras mágicas incrustadas en cadáveres. Ramil recordó algo. El vizconde Orm había mencionado que en la capital se había vuelto imposible conseguir piedras mágicas. Entonces comprendió. Miró a Roel, que palidecía. Ahora entiendo por qué había un laboratorio en el norte, murmuró él. Necesitaban cadáveres frescos, con memoria muscular intacta. El emperador no se detuvo. Ahora que han visto su resistencia, es momento de que presencien su verdadera capacidad, el combate. Nadie puede vencerlos. De pronto, uno de los encapuchados atacó al mismo emperador. Un instante de silencio se apoderó del salón. Nadie se movió. Ni uno solo de los nobles se atrevió a intervenir. El emperador, sorprendido, levantó la mirada y se encontró con los ojos de su hija, la princesa Bellin. Ella le sostuvo la mirada con firmeza y después se marchó del salón sin mostrar remordimientos. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, recordaba su infancia bajo la estricta crianza de su padre. Durante años creyó que era por su bien, hasta que encontró el diario de su madre fallecida. Allí, se narraba su adopción por un marqués, el inicio de su vida feliz y su encuentro con el entonces príncipe heredero, quien ascendió al trono tras la muerte de su padre a manos de hombres bestia. Al comprometerse, sus padres adoptivos mostraron preocupación, pero guardaron silencio hasta el día de la boda, cuando el marqués, ebrio, le confesó que era hija de personas bestia. El diario relataba su embarazo de Bellin y el temor constante de que algo saliera mal. Tras el nacimiento, el emperador descubrió la verdad y la repudió. Años después, le propuso participar en un experimento para forzar el despertar de los mitad bestia. Ella aceptó para proteger a su hija, a cambio de asegurarle el trono. El procedimiento arruinó su cuerpo, y para evitar que abandonaran a Bellin, mintió diciendo que ella despertaría. Las últimas páginas describían un día perfecto junto a su hija, deseando poder vivir así al menos un mes. Luego, el diario se detenía. Al llegar a la torre, Bellin imploró a su madre que despertara. Entonces, su dolor provocó el cambio, brotaron garras, orejas y colmillos. Al sentir el roce de su madre, comprendió la verdad, eso era el despertar de una persona bestia. Con el corazón destrozado, Bellin trazó su venganza. Engañó al emperador diciéndole que podía controlar cadáveres. Cegado por la codicia, él le dio libertad total. Sin saberlo, selló su propia caída. Mientras tanto, en el salón del banquete, todos comprendieron que el ataque no era un error, sino una emboscada meticulosamente planeada. Entonces, uno de los encapuchados habló con firmeza. Todos quédense quietos. Aquel que mueva un solo músculo será exterminado. El encapuchado sacó un libro y comenzó a leer nombres en voz alta. Ordenó a los mencionados que se colocaran en el centro. Ustedes fueron quienes solicitaron la destitución de la fallecida emperatriz, declaró con firmeza. Los implicados, visiblemente nerviosos, negaron cualquier acusación. Alegaron que nunca hubo una votación oficial. Pero entonces, dejaron caer cartas al suelo frente a ellos. Estas son sus propias cartas, enviadas al consejo. Con esto, ya no cabía duda de que la princesa Bellin estaba detrás del ataque. Los que no fueron nombrados pueden retirarse, ordenó él. El conde Crow dio un paso al frente, espada en mano. ¿Acaso piensa defender a estos traidores?, preguntó el encapuchado. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras intentan eliminar a estas personas, respondió el conde con decisión. A su lado, su esposa, Ramil y Roel ya estaban listos para luchar, empuñando sus espadas.
¿Por qué los protegerían? Son enemigos del imperio, insistió el encapuchado. Aún así, deben ser juzgados como corresponde, respondió el conde. Ramil, Roel, vayan tras el líder. No puede escapar. Ramil dudó. Le dolía dejar a su padre en medio del combate, pero como su caballero, debía obedecer. Le pidió a Roel que la siguiera, y ambos corrieron tras la princesa Bellín. A lo lejos, una voz gritó: «Eliminen primero a la familia Krall». Mientras corrían, solo podían rogar porque sus seres queridos salieran con vida. Pronto se toparon con un encapuchado bloqueando su paso. «¿Dónde está la princesa?», preguntó Ramil. El hombre se quitó la capucha. Era Asen. «Debes mostrar respeto a su Alteza, señorita Ramil. Así que tú también estás con ella». «Asen», murmuró ella. Pero Roel le puso una mano en el hombro, interrumpiéndola. «Déjamelo a mí, tú sigue adelante, no sabemos qué está tramando la princesa». Asen no se opuso. «Si subes las escaleras al final del pasillo, la encontrarás en lo alto de la torre. Pero no la subestimes, es más fuerte de lo que crees». Ramil no entendía por qué le estaba ayudando, pero sin perder tiempo, siguió el camino que le indicó. Roel, en cambio, se quedó enfrentándolo. «¿Por qué haces esto, príncipe Asen? No tienes motivos personales para rebelarte. ¿Desde cuándo hace falta un motivo para apoyar a tu pareja?», respondió él. «Vizconde Arnen, ¿no estás levantando tu espada contra la familia imperial por deseos de tu pareja?». Roel guardó silencio unos segundos, luego esbozó una ligera sonrisa. «Mi nombre es Roel Krall». Y con eso, comenzó el enfrentamiento. En lo alto de la torre, Ramil pateó la puerta con fuerza. «Princesa Bellín tiene derecho a permanecer en silencio, a un abogado y...». Pero no pudo terminar la frase. La escena ante sus ojos la dejó sin palabras. Bellín estaba sentada junto a un ataúd abierto. Dentro, yacía el cuerpo de una mujer sentada. «¿No parece como si solo estuviera dormida?», dijo la princesa. «Es mi madre. Mi padre llevó a cabo experimentos, y por eso su cuerpo permanece así». Ramil no podía evitar una reflexión amarga. ¿Por qué todos los personajes de esta historia llevaban consigo un pasado tan doloroso? ¿Fue por esto por lo que eliminaste el emperador? ¿Por tu madre? Lo entiendo, dijo Ramil. Pero lo que realmente quiero saber es, ¿qué tanto tuviste que ver con lo que le ocurrió a Roel? Todos los que descubrieron algo sobre el experimento tenían que desaparecer, pero Roel tuvo suerte, solo perdió las piernas y su memoria. Pero todo se complicó cuando te involucraste y repentinamente se comprometieron. La guerra de los Krall contra Moreon me ayudaría a terminar con todo limpiamente, pero los planes se echaron a perder. Puedo decirte todo lo que desees saber, ya que estos son tus últimos minutos». Con voz firme, Ramil preguntó. «Solo con piedras mágicas es imposible que los cadáveres tomen conciencia y puedan volver a pelear. ¿Lo hiciste por medio de un nigromante?». La princesa no titubeó. «Eso solo es debido a mi habilidad». En cuanto terminó de hablar, una densa y roja aura comenzó a emanar de su cuerpo. Su silueta humana se distorsionó, y su verdadera forma bestial se reveló ante los ojos de Ramil. «¿Es este tu despertar?», inquirió Ramil, sin apartar la mirada. «¿Cómo puedes saber de eso?», respondió la princesa, sorprendida. «Conozco a una persona bestia que tuvo un despertar», le dijo Ramil, pero mantuvo en secreto quién era. La princesa mostró un interés repentino. «Me encantaría saber qué era lo que deseaba esa persona. Nuestros poderes se disparan por el fuerte deseo de obtener algo». Ramil, consciente de que su habilidad para controlar cadáveres había despertado por su desesperado anhelo de volver a estar junto a su madre, sintió por un instante una punzada de empatía. Aún así, su voz se mantuvo firme al decir: «Entiendo que tienes tus razones. Por eso te daré la oportunidad de rendirte». Pero la princesa negó con la cabeza, con una expresión sincera. «No, gracias. Es una lástima, en otras circunstancias me habría gustado mucho ser cercana a ti. ¿Sabes? Cuando un humano consume una piedra mágica, se envenena, como le pasó a Roel. Sin embargo, para las personas bestia, es un potenciador». Sin más advertencia, se llevó una piedra mágica a la boca.
La trituró con fuerza y, de inmediato, una energía aún más intensa que antes brotó violentamente de su cuerpo. Con velocidad fulminante, lanzó un golpe directo contra Ramil. Ella logró contener el impacto, pero fue tan poderoso que incluso el remanente del ataque arañó la pared detrás de ella. ¿Qué sucede? ¿Ya tienes miedo?, provocó la princesa con voz altiva. No importa que tan fuertes sean los miembros de la familia Crow, siguen siendo humanos. Ramil, sin perder su compostura habitual en combate, rodeó su espada con su aura. Con un movimiento preciso, contraatacó, hiriendo a la princesa y haciéndola retroceder. Le vuelvo a pedir que se rinda, princesa. Si debo morir, lo haré, declaró con tristeza y determinación Beijing. Pero retroceder no es una opción. Justo en ese instante, una explosión resonó en el pasillo cercano. El estruendo hizo temblar el aire. Y, segundos después, entre el polvo, Roel apareció en escena. «Ramil, ¿estás bien?», preguntó con su rostro manchado de sangre, pero su mirada tan clara como siempre. Ella, pese a la tensión del momento, desvió la atención hacia él con un tono lastimero. «No. La hermosa cara de Roel ha sido herida». La princesa, al verlo, cayó de rodillas mientras preguntaba, casi temblando. «¿Asen? ¿Has eliminado a Asen?». Roel negó con calma, su tono ni cruel ni misericordioso. «No. Solo lo dejé inconsciente». Una expresión de alivio cruzó el rostro de Beijing, aunque de inmediato se vio interrumpida por una tos violenta. Una bocanada de sangre manchó sus labios. Ramil dio un paso adelante, sin dejar de apuntarle con la espada. «Princesa, somos 2 contra 1. Simplemente ríndase». Pero ella negó con la cabeza, su voz aún firme a pesar del deterioro evidente en su cuerpo. «No importa. De todos modos, ya no me queda tiempo». Y, en un movimiento inesperado, tomó la hoja de la espada de Ramil con ambas manos, empujándola lentamente hacia su propio pecho. «Vamos, véngate por el daño que le hice a tu marido». Sin embargo, antes de que el acero pudiera atravesarla, una mano se posó sobre su hombro desde atrás, firme pero temblorosa. La princesa giró con lentitud y vio a su madre. «Hija, no dañes», suplicó la emperatriz, apenas pudiendo articular las palabras y con lágrimas en los ojos. «Mi pequeña, vive feliz». Las fuerzas de ambas se quebraron en ese instante. Madre e hija cayeron al suelo, abrazadas. Poco a poco, el cuerpo de la emperatriz comenzó a desvanecerse. Asen apareció y cargó cuidadosamente a la princesa sobre su espalda. Roel y Ramil los observaron alejarse, sin hacer intento alguno de detenerlos. «Ramil», dijo Roel, rompiendo el silencio. «Ahora que han escapado, todos en el castillo están a salvo. Y los encapuchados ya no pueden moverse más». Finalmente, todo terminó. «¿Te encuentras bien?». Ella, sin apartar la vista, respondió con una voz suave, cargada de melancolía. «Solo estaba pensando que desde ahora ya no me gustarán las novelas tan trágicas». Roel no comprendió del todo aquellas palabras, pero al verla llorar entró en pánico. «Ramil, ¿por qué lloras?», preguntó Roel con suavidad, al notar las lágrimas que recorrían silenciosas sus mejillas. «No es nada», respondió ella, apartando la mirada. «¿Crees que hice mal al dejarlos ir? Después de todo, fue la princesa quien te lastimó y causó todos tus problemas». Roel no respondió de inmediato. En cambio, la abrazó con ternura, envolviéndola con el calor de sus brazos. Su voz, cálida y firme, le trajo consuelo. «Pero ahora estoy mejor, gracias a ti». No importa quién hubiera estado sosteniendo la espada, cualquiera habría dudado cuando la emperatriz habló. Ramil bajó la vista. En su mente, la imagen de la emperatriz desvaneciéndose permanecía vívida. Aquella expresión serena, casi aliviada, la había conmovido profundamente. Guardaron silencio un instante, hasta que, de pronto, Ramil lo miró con una pequeña sonrisa juguetona. «Señor Roel, ¿no crees que deberías proponerme matrimonio de una vez?». Roel se quedó sin palabras. «¿Cómo supiste que pensaba hacerlo?». «Te vi practicando», dijo ella, divertida. Él se avergonzó, pero ella lo calmó con dulzura. «Vamos, si lo haces ahora, prometo que si te equivocas, lo olvidaré. Así que adelante». Roel respiró hondo, decidido,
pero cuando metió la mano en los bolsillos, su expresión cambió. La carta, no la tengo. No traje la carta de confesión que había escrito, murmuró, aún más nervioso. Mejor esperemos a que lleguemos a casa. Ramil negó con una sonrisa y le tomó el rostro entre las manos. ¿De qué estás hablando? Somos lo suficientemente cercanos ahora. No necesitas hacerlo tan formal. Unas cuantas palabras son suficientes. Roel asintió conmovido, tomó sus manos con las suyas y la miró a los ojos, como si en ellos estuviera su única verdad. Ramil, te amo. Con todo mi corazón. Y seré devoto a ti por el resto de mi vida. Ella no necesitó más. Se acercó y lo besó con suavidad. Yo también te amo, susurró después, con una sinceridad tan clara como el amanecer. Roel la rodeó por la cintura, con una sonrisa apenas contenida, y preguntó en voz baja. ¿Puedo besarte yo también? Puedes hacerlo cuantas veces quieras, respondió Ramil, sin dudar. Días después, en el condado Croud se llevó a cabo una ceremonia de boda. Las personas más importantes para Ramil y Roel estaban con ellos, los vieron llegar al altar a través de un camino de flores para jurarse amor eterno.